El escritor portugués José Luis Peixoto ha venido a Lima para participar en la Feria Internacional del Libro. Con él conversé sobre su más reciente novela, Autobiografía, publicada por Literatura Random House. Se trata de una novela que gira en torno a un personaje, un joven escritor que recibe el encargo de escribir la biografía nada más y nada menos que del premio Nobel José Saramago. Pero además de contarnos la vida de este escritor renombrado, este joven también nos cuenta su propia vida, en una especie de juego de espejos. Pero también la novela es una novela sobre la escritura. La novela la pueden encontrar en la Feria del Libro acá en Lima, y sobre esta novela justamente conversé con José Luis y quiero compartir con ustedes dicha conversación aquí en Letra Capital. Hola José Luis, primero que nada bienvenido al Perú, aunque Muchas yo sé que gracias. tú has venido ya otras veces. Y bueno, agradeciéndote tu tiempo y por esta charla, quería conversar un poco sobre Autobiografía, que es una novela, una de tus últimas novelas. Sí. Y a mí me da mucha curiosidad siempre el origen de las novelas, es decir, Ujú. cómo de repente a partir de una idea que va generando en la mente del autor, o quizás una imagen poderosa, da pie a una novela. En este caso, para ubicar un poco a los lectores, es una novela que gira en torno a un joven escritor al que se le encarga hacer la biografía nada más y nada menos que de José Saramago, ¿no? Ujú. Además es un joven escritor que está en un momento crítico también de su vida, que es muy importante en la novela, eh, porque ha publicado una novela y está, digamos, en una especie de sequía frente a una que él le llama incluso maldita segunda novela, ¿no? Sí. Quería que me cuentes un poquito cómo nace, si recuerdas el momento en que dices, "Sí, tengo que escribir una novela que gire y que tenga de personaje a Saramago". Sí. Bien, es curioso porque las distintas novelas que escribí hasta el momento han nacido de ideas distintas también, pero siempre me parece que nacen de algún elemento que en un momento viene con un significado especial en ese día y a partir de ahí uno tiene que buscar todos los otros elementos para que ese elemento pueda ser todo lo que uno imaginó. Y en ese caso la idea esencial ha sido realmente esa, la primera que casi siempre la gente nombra cuando describe esa novela, que es una novela con José Saramago como personaje. Esa idea nació curiosamente de un libro de relatos que no llegué a escribir y que sería un libro de relatos que tendría ciertos personajes de la historia de Portugal y yo llegué mismo a hacer la lista de esos personajes que serían hombres, mujeres, gente de distintas áreas, reyes, pero también pensadores, gente de distintos puntos. Y el último personaje sería Saramago. Pero realmente, mientras pensaba en ese libro de relatos que no llegó a nacer, me daba cuenta de que Saramago era distinto de todos los otros. Uh, un aspecto muy importante tenía que ver con el hecho de que yo conocí Saramago en el año 2001 cuando se atribuyó el premio José Saramago a mi primera novela. Lo conocí y desde entonces hasta su desaparecimiento en el año de 2010 he mantenido una relación más o menos cercana con él y por eso era muy distinto de otros personajes que tenía ahí pensado para ese libro de relatos. Y entonces fue creciendo la idea de que mejor sería escribir una novela con ese principio. Y así empezó todo. Después, otro aspecto que llegó también fue cómo tratar Saramago, porque Saramago es una persona, por supuesto, y multidimensional, y entonces yo elegí trabajarlo
sobre todo del punto de vista de Saramago como escritor. Y por eso también la novela sigue ese camino literario y se plantea como un juego literario para servir esa idea. Sí, justamente son lo que te quería también preguntar eso. Pero antes quería preguntarte otra cosa que tiene que ver con, si bien es cierto que uno podría pensar que el protagonista es Saramago, Ujú. en realidad pienso que hay un juego de espejos, porque un personaje importante es justamente este joven autor que Claro, tiene que hacer la biografía de él, y entonces nos van contando también la vida del biografiado, por decirlo de alguna claro, manera, pero también su propia vida, ¿no? claro. Entonces, Claro, y el título ya lleva mucho ese ajá, juego, autobiografía, que es un título un poco, es irónico, pero no siempre las personas cuando miran el libro ahí solo y no saben nada sobre él lo entienden inmediatamente. Muchas veces la gente puede llegar a pensar que es sobre la historia de mi propia vida y, y en realidad parte de ese juego es también no contrariar esa idea. O sea, puede ser que claro, sí, porque aquí están presentes como tres niveles de esas entidades nombradas, que son como personaje, como narrador y como autor también, o sea, como persona mismo. Uh, un aspecto curioso y que añade alguna complejidad a todo eso es que el nombre que está presente es José y realmente José es mi nombre, el nombre de Saramago y también el nombre del personaje. ajá. Claro, porque si bien, digamos, como tú dices, hay un juego entre, digamos, la realidad y la ficción, ¿no? Uh -huh. Porque uno puede, o alguien podría, o tratar de identificar qué cosas son Uh reales, -huh. pero en realidad eh, te ha servido simplemente como materia prima para, eh, a través de la ficción, hacer una novela que es ficción finalmente, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo intenté poner ahí presente distintos niveles que pueden ser como desafíos para el lector que tenga interés de bajar a esa profundidad, como por ejemplo las novelas de Saramago, Claro. que también están ahí de algún modo sugeridas con personajes, con episodios que llegan de esas novelas, pero hay una novela que Saramago escribió que incluso también está nombrada y que en algunos momentos está en las manos de los personajes, que es El año de la muerte de Ricardo Reis. Y en esa novela Saramago escribió sobre Fernando Pessoa, utilizando Ricardo Reis como uno de sus heterónimos, y de algún modo hizo también un juego literario con muchas dimensiones de otros niveles como sociológicas, históricas, etcétera, de Portugal, pero hizo ese juego alrededor de Fernando Pessoa, y aquí casi hay también una aproximación a esa idea haciendo un juego similar pero con José Saramago. Ujú. Ahora, otra cosa que a mí me parece muy interesante, por lo menos desde mi lectura, que tú me corregirás si es un poco avesada, pero yo siento que también es una novela sobre la escritura, Uh -huh. ¿no? Sí, pues claro Porque que sí. acompañamos al personaje José, el joven escritor, en esta aventura, pero casi como si estuviésemos con él, porque vemos sus anotaciones, Sí, incluso sus sí, sí. tachaduras, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, y sus angustias. Es una novela que habla mucho de la escritura, sobre todo desde el punto de vista de la angustia de la escritura. Y ese aspecto de que hablabas de la segunda novela, de algún modo es un ejemplo, es un modelo del desafío que la escritura siempre plantea. La segunda novela, cuando uno mira
las historias de escritores, las anécdotas, etc. La segunda novela siempre es un desafío muy fuerte, pero en realidad ese mismo desafío ocurre en la primera, en la tercera, en la cuarta, en todos momentos, y muchas veces, y ese desafío también es un desafío que ocurre a muchos niveles, incluso con respecto muchas veces a la manera como el autor se siente presente en el texto, como el autor siente que el texto lo representa y lo cuanto eso lo condiciona. Por eso, de algún modo, este es un libro sobre la escritura, pero sobre la escritura de una manera que yo espero que pueda ser humana y que pueda ser desde el punto de vista de cómo la persona se posiciona delante de la escritura. Porque por un otro lado, el hecho de que hay ese joven escritor y también Saramago, el escritor ya con todo, con su carrera bien firmada y con también pone esa cuestión que es una cuestión que quien está empezando a escribir siempre se pone, que es cómo me voy yo a poner ahí al lado de esos grandes nombres de la literatura. ¿Quién soy yo para que esté ahí en ese lado? Son cuestiones muy humanas, muy prosaicas, pero que son importantes para quien escribe y para quien tenga interés de desarrollar la escritura. Sí, de hecho me has hecho acordar un poco a la escena en la que él llega por primera vez a entrevistarlo para esta biografía y está muy nervioso y le derrama el agua. Poco para terminar, José Luis, ¿qué significa para ti o cómo sientes esta nueva visita a Lima y tus expectativas para la feria? Yo estoy muy contento. Yo llegué solo hace un par de horas. Estoy todavía realmente llegando, pero estoy muy contento, sobre todo con el hecho de que se están publicando 2 libros míos aquí en editoriales peruanas. Uno es una novela muy radical, se puede decir, que escribí, que se publicó hace 20 años, que se llama Una casa en la oscuridad, y que es una novela que desgraciadamente se quedó en los últimos años muy actual, porque es una novela muy catastrofista en la cual hay una peste, así se dice, ¿verdad? Peste, que se puede hacer muchas comparaciones con el COVID y con lo que ha sido toda esa pandemia, y también hay una invasión violenta que ahora con lo que está ocurriendo ahí en Europa y en Ucrania también ya se hicieron algunas relaciones. Pero es una novela, es como una gran parábola, y yo personalmente la escribí después del 11 de septiembre en Estados Unidos y cómo las cosas cambiaron entonces, y ahora mismo también 20 años después me quedo contento que salga en Perú. Y al mismo tiempo otro libro también bien distópico, pero muy diferente, que se llama Dentro del Secreto, que es un libro que escribí después de 5 viajes que hice a Corea del Norte. Un régimen muy diferente de todos, una realidad muy misteriosa, también que despierta muchas reflexiones, y que está saliendo aquí por Editorial Revuelta. Y es curioso porque de algún modo todo se relaciona. O sea, estamos aquí hablando de esa novela que se llama Autobiografía, que mezcla tanto de documental, de biográfico y de ficcional, y esas 2 novelas que son de un cierto modo un texto, no son 2 novelas, perdón, una novela que es abiertamente ficcional y una parábola, ese que se llama Una casa en la oscuridad, y el otro que es un libro que no es de ficción, pero que también tiene tantos vínculos con la novela, que se llama Dentro del Secreto. Estupendo. Muchas gracias, José Luis. Un placer también. Contigo.